Era solo otra mañana lluviosa en una casa demasiado silenciosa, pero algo en aquella taza de té escondía un oscuro secreto. Con cada sorbo, la salud de la señora parecía desvanecerse junto con la confianza, y fue la valentía de la única persona invisible de la casa lo que cambió el rumbo de todo. Si esta historia te interesó, no se te olvide suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y ahora, continuamos. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la mansión en la avenida Presidente Masaryk en Polanco, cuando Leticia llegó para otro día de trabajo. Eran las 6 de la mañana de un lunes gris, y aquella casa imponente con sus 3 pisos y jardines que parecían salidos de una revista ya estaba despierta. El portón eléctrico se abrió lentamente y ella entró por el acceso de servicio, como siempre lo había hecho desde hacía 4 años. Leticia no usaba la puerta principal. Las trabajadoras del hogar nunca la usaban. A sus 43 años, Leticia cargaba en sus manos callosas y en sus ojos cansados la historia de quien trabajó desde muy joven. Había empezado a los 15, en una casa de familia en Iztapalapa, y desde entonces había pasado por decenas de hogares, siempre en el mismo papel, la mujer invisible que dejaba todo reluciente. Conocía cada rincón de aquella mansión mejor que los propios dueños. Sabía dónde rechinaban los escalones de la escalera, qué llave del baño goteaba de madrugada y cómo el sol de la tarde iluminaba el pasillo del segundo piso, formando dibujos dorados en el piso de mármol. La casa pertenecía a Ricardo Morales, un empresario de 48 años que construyó desde cero una de las empresas de tecnología más grandes del país. Él era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa segura y el saco impecable. Ricardo tenía una historia de superación que conmovía. Hijo de una costurera de Oaxaca, creció viendo a su madre trabajar hasta altas horas para mantener a la familia después de que el padre los abandonó. Doña Elena, su madre, era una mujer sencilla que vendía ropa de puerta en puerta, cargando 2 bolsas pesadas por las colonias de Oaxaca de Juárez, bajo el sol o la lluvia. Cuando Ricardo finalmente se hizo rico, su primer pensamiento fue rescatar a su madre de aquella vida difícil. Hacía 6 meses, doña Elena se había mudado a la mansión en la Ciudad de México. A sus 72 años, merecía descansar, decía Ricardo a todo el que quisiera escucharlo, y Leticia veía la emoción genuina en sus ojos cuando hablaba de su mamá. Era amor de verdad, de ese que nace de la gratitud profunda, pero no todo en la mansión era lo que parecía. Leticia entró por la cocina, quitándose el abrigo mojado y colgándolo en una silla. La casa estaba demasiado silenciosa para esa hora. Normalmente, doña Elena ya estaría despierta, haciendo algo, intentando ayudar incluso cuando Leticia insistía en que no era necesario. La señora era terca, con ese carácter oaxaqueño de no poder quedarse quieta. Le gustaba platicar, contar historias de los tiempos de antes, ofrecer café con pan de elote que ella misma hacía a escondidas, porque a su nuera no le parecía bien. Sofía, la esposa de Ricardo, era el opuesto de todo lo que doña Elena representaba. Delgada, elegante, siempre perfumada y arreglada incluso dentro de casa, venía de una familia tradicional chilanga. Egresada de administración de una universidad privada carísima, hablaba 3 idiomas y tenía ese aire de quien nació sabiendo que el mundo estaba a su disposición. Se había casado con Ricardo 5 años atrás, en una ceremonia ostentosa que salió en todos los sitios de sociales. En esa época, él estaba empezando a despegar en los negocios, y ella era la mujer perfecta para acompañarlo, guapa, culta, con buenos contactos. A Leticia siempre le pareció que Sofía era demasiado fría, educada, sin duda, pero había algo en sus ojos que nunca sonreía de verdad. Y desde que doña Elena llegó, esa frialdad se transformó en otra cosa, algo que Leticia no podía nombrar, pero que la incomodaba profundamente. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde estaba el cuarto de doña Elena. La puerta estaba cerrada. Tocó suavemente y escuchó una voz débil del otro lado. Al entrar,
encontró a la señora todavía en la cama, pálida, con ojeras profundas. «Buenos días, doña Elena. ¿No se siente bien hoy?» «Leticia, mi hija, creo que comí algo que me cayó mal. Pasé toda la noche con el estómago revuelto. Y la cabeza... parece que tengo una piedra adentro». Leticia sintió una opresión en el pecho. No era la primera. «¿Ves? En las últimas semanas, doña Elena había estado presentando esos síntomas con una frecuencia cada vez mayor. Náuseas, mareos, confusión mental. Ricardo llevó a su mamá al médico 2 veces y en ambas el diagnóstico fue vago. Tal vez era la edad, tal vez el estrés de la mudanza, tal vez el inicio de alguna deficiencia vitamínica. Los análisis no mostraron nada grave, pero Leticia se había fijado en un detalle que nadie más parecía notar. Doña Elena siempre empeoraba después de tomar el té de la tarde que Sofía le preparaba especialmente. Al principio, Leticia pensó que estaba imaginando cosas. A fin de cuentas, ¿quién era ella para sospechar de la patrona, una mujer respetada, bien educada, que vivía en una mansión y lo tenía todo? Pero la desconfianza siguió creciendo como una mala hierba que brota entre las grietas del piso. «Le voy a hacer un tecito de manzanilla», dijo Leticia acomodando las almohadas. «Y hoy usted se queda en la cama, descansando. Yo me encargo de todo». «Gracias, mi hija. Eres un ángel. No sé qué sería de mí sin ti por aquí». Aquellas palabras le llegaron muy adentro a Leticia. Doña Elena la trataba como persona, como a una igual. Le preguntaba por sus hijos, se acordaba de sus nombres, se interesaba de verdad por su vida. No era común. En la mayoría de las casas donde trabajó, Leticia era solo un par de manos que limpiaban y cocinaban. Invisible. Pero para doña Elena ella era Leticia, una mujer con historia, con familia, con sentimientos. Al salir del cuarto, Leticia casi choca con Sofía en el pasillo. La mujer estaba impecable incluso a esa hora de la mañana, con un conjunto deportivo caro y el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. «¿Cómo está?», preguntó Sofía, pero el tono era más de trámite que de preocupación. «Anda malita otra vez, doña Sofía. Dice que tuvo náuseas toda la noche». Sofía suspiró, como si aquello fuera una molestia. Leticia notó un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de irritación y algo más. Algo que pareció por un instante casi como satisfacción. «Debe ser la edad. Los viejitos se vuelven sensibles. Le voy a preparar su té más tarde, como siempre. Es importante mantener la rutina». Leticia solo asintió, pero se le revolvió el estómago. Ese té, siempre ese té. El día pasó lentamente. Ricardo estaba de viaje de negocios en Cancún y no volvería hasta el día siguiente. La mansión parecía más grande y silenciosa sin él. Leticia cuidó de doña Elena, le llevó una sopa ligera, le cambió las sábanas, la ayudó a ir al baño. La señora mejoró un poco con el paso de las horas, recuperando algo de color en el rostro. Alrededor de las 5 de la tarde, Sofía entró en la cocina. Leticia estaba lavando los trastes, pero desde donde estaba podía ver la barra de mármol donde la patrona comenzó a preparar el dichoso té. Vio cuando Sofía tomó la tetera, puso agua a hervir, separó el sobrecito de manzanilla. Todo normal hasta ahí. Pero entonces, cuando creyó que nadie la veía, Sofía abrió un cajón específico, el que estaba debajo del horno y que nadie usaba nunca. De ahí sacó un pequeño frasco transparente. Leticia no pudo ver bien qué era, pero vio cuando la patrona vertió unas gotas en el té, revolvió con la cuchara y guardó el frasco rápidamente de vuelta. El corazón de Leticia se disparó. Fingió estar concentrada en los trastes, pero cada célula de su cuerpo estaba en alerta. Sofía preparó la taza en una charola, puso 2 galletas Marías al lado y subió las escaleras. Leticia esperó unos minutos. Le temblaban las manos. La cabeza le daba vueltas. No podía ser lo que estaba pensando. No podía. Pero, ¿y si sí? ¿Y si no era una paranoia? ¿Y si a doña Elena la estaban envenenando dentro de su propia casa, bajo el techo del hijo que la amaba, por las manos de la mujer en quien él confiaba ciegamente? Cuando Sofía bajó de nuevo, Leticia la escuchó salir por el garaje.
Iba al gimnasio como todas las tardes, tenía al menos 1 hora y media. Era ahora o nunca. Subió corriendo al cuarto de doña Elena y entró sin tocar. La señora estaba a punto de llevarse la taza a los labios. «Espere, doña Elena. No se lo tome». La señora la miró asustada. Leticia le quitó la taza de las manos con cuidado, el líquido todavía humeante. «¿Por qué, mi hija? ¿Está muy caliente?» Leticia no sabía qué decir. No podía simplemente acusar sin pruebas, pero tampoco podía dejar que esa mujer bebiera más de eso. «Deje que se lo enfríe un poquito, y le voy a traer el té que yo misma preparé en la mañana, que está más rico». Doña Elena sonrió sin sospechar nada. Leticia bajó con la taza, vació el contenido en el inodoro y lavó todo muy bien. Después fue directo a la cocina y abrió el cajón de debajo del horno. Ahí estaba, un frasco pequeño, transparente, sin etiqueta, con un líquido incoloro dentro. Lo tomó con un trapo de cocina, sintiendo cómo el peso de sus sospechas se convertía en certeza. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué estaba pasando. Y sobre todo, necesitaba proteger a doña Elena costara lo que costara, porque en esa mansión de mármol y jardines perfectos, alguien estaba tramando algo terrible, y la única persona que parecía darse cuenta era ella, la mujer invisible que limpiaba los rincones y escuchaba lo que nadie más oía. Esa noche, Leticia apenas pudo dormir. Guardó el frasco escondido en su bolsa y decidió que a la mañana siguiente, cuando Ricardo regresara, tendría que encontrar una forma de hacerle ver lo que ella estaba viendo. Pero, ¿cómo hacer que un hombre tan exitoso, tan seguro de sí mismo, creyera que su propia esposa, la mujer que dormía a su lado todas las noches, podría estar intentando hacerle daño a su propia suegra? Era una guerra desigual. Leticia, con su salario mínimo y su vida sencilla, contra Sofía, con su apellido de abolengo y su posición social. Pero si había algo que Leticia había aprendido en la vida, era que no bastaba con ser fuerte para ganar. Había que ser inteligente. Y era hora de demostrar que, a veces, quien ve más lejos no es quien está en la cima, sino quien está en el suelo, observando cada paso que se da a su alrededor. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que va a terminar. El amanecer llegó lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa mientras la ciudad aún despertaba. Leticia no había pegado un ojo en toda la noche. Acostada en el pequeño cuarto de servicio al fondo de la mansión, se quedó mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había visto. El frasco estaba escondido en el fondo de su bolsa, envuelto en un paño. Era una prueba, pero ¿de qué exactamente? ¿Y cómo probar algo cuando tu palabra valía menos que el elegante silencio de Sofía? A las 5:30 de la mañana ya estaba de pie. Se dio un baño rápido, se puso el uniforme y preparó café. Su rutina era automática después de tantos años, pero hoy cada gesto parecía cargado de significado. Ricardo volvería al mediodía y Leticia necesitaba un plan. No podía simplemente llegar y acusar a su esposa. Hombres como Ricardo no creían en las trabajadoras del hogar. Creían en pruebas, en lógica, en hechos. Subió al cuarto de doña Elena a las 6 en punto. La señora dormía tranquila con la respiración suave. Al menos ayer no se había tomado ese maldito té. Leticia sintió un alivio momentáneo. Pero sabía que no podía vigilar a la señora 24 horas al día. Sofía encontraría otra oportunidad. La mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Sofía se despertó tarde, cerca de las 10, y bajó a la cocina usando una bata de seda blanca. Saludó a Leticia con un gesto frío y preparó su licuado verde de siempre. No mencionó el té de ayer, ni preguntó cómo estaba doña Elena. Simplemente actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera secretos podridos descomponiéndose bajo el tapete persa de la sala. Leticia la observó de reojo, mientras fingía estar ocupada organizando la despensa. Sofía estaba en el celular, escribiendo mensajes con urgencia, con el rostro tenso. De vez en cuando, miraba el reloj de la pared, como si esperara algo o a alguien. Había nerviosismo ahí, una ansiedad que intentaba disimular,
pero que se le escapaba en los gestos rápidos y en la forma en que se mordía el labio inferior. Ricardo llegó exactamente al mediodía, como había avisado. Leticia escuchó el ruido del coche entrando al garaje y el sonido familiar de sus pasos por el pasillo. Era un hombre alto, de hombros anchos, que caminaba con la seguridad de quien construyó un imperio con sus propias manos. Llevaba un traje azul marino y cargaba un portafolio de piel. Sofía salió a recibirlo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se besaron rápidamente y Ricardo preguntó por su madre. «No está muy bien, amor. Se sintió mal de nuevo ayer. Creo que necesitamos llevarla con un especialista, hacerle estudios más detallados». Leticia sintió que la rabia le hervía por dentro. ¿Cómo tenía Sofía el descaro de fingir preocupación, de sugerir médicos cuando era ella misma la causa del sufrimiento de doña Elena? Era una actuación perfecta, digna de un premio. Ricardo subió inmediatamente a ver a su mamá. Leticia lo siguió con una charola con un almuerzo ligero que había preparado. Lo encontró sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de la señora, con el rostro marcado por una preocupación genuina. «Mamá necesita mejorar. Voy a agendar citas con los mejores médicos de México. Vamos a descubrir qué está pasando». Doña Elena sonrió débilmente. «Hijo, no tienes que preocuparte tanto. Debe ser cosa de la edad. Leticia me ha cuidado muy bien». Ricardo miró a Leticia y asintió con gratitud. «Gracias por cuidarla. Sé que puedo confiar en usted». Aquellas palabras le dieron a Leticia una chispa de valor. Si él confiaba en ella, tal vez habría una oportunidad de que la escuchara, pero tenía que ser estratégica. No podía parecer histérica o paranoica. «Don Ricardo, ¿puedo hablar con usted en privado después? Es sobre la salud de doña Elena». Él asintió distraídamente, todavía enfocado en su madre. «Más tarde, Leticia. Ahora quiero estar un rato con ella». La tarde avanzó en una rutina tensa. Leticia limpió toda la casa, pero su mente estaba en otro lugar, ensayando mentalmente cómo abordaría a Ricardo. Necesitaba más que el frasco. Necesitaba un patrón, evidencias que él no pudiera ignorar. Fue entonces cuando tuvo una idea. Su sobrino, Andrés, trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas y sabía de cámaras y tecnología. Si lograba instalar una cámara escondida en la cocina, podría capturar a Sofía en el acto. Sería la prueba irrefutable que necesitaba. A las 4 de la tarde, cuando Sofía salió a su clase de pilates, Leticia aprovechó para ir de nuevo al cuarto de doña Elena. La señora estaba despierta, sentada en un sillón junto a la ventana, mirando el jardín. «Doña Elena, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, mi hija. Dime». «¿Usted ha notado algo extraño en la comida o bebida que doña Sofía le prepara?» La señora pensó por un momento, con el ceño fruncido. «Fíjate que nunca lo había pensado, pero ahora que lo dices, el té que ella hace tiene un sabor medio amargo. Siempre pensé que era el tipo de manzanilla que usa, pero es diferente al que yo solía tomar. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo?» Leticia no quería asustarla, pero necesitaba su colaboración. «Doña Elena, voy a ser sincera con usted. Tengo una sospecha muy seria, pero necesito pruebas antes de hablar con su hijo. ¿Usted confía en mí?» «Confío más en ti que en mucha gente por ahí, Leticia. Entonces, por favor, no tome nada más que doña Sofía le prepare. Diga que no tiene apetito, que prefiere agua, cualquier pretexto. Pero no lo tome, por favor». Doña Elena le apretó la mano con fuerza, con los ojos muy abiertos. «Dios mío, ¿tú crees que ella, que me está haciendo daño?» «Creo que sí, doña Elena, y lo voy a demostrar». Esa noche, Leticia le llamó a su sobrino, Andrés. Llegó a la mansión cerca de las 11, cuando todos ya dormían. Ella lo dejó entrar por la puerta de servicio, y juntos instalaron una cámara diminuta en el estante de las especias de la cocina, posicionada de forma que filmaba exactamente la barra donde Sofía preparaba el té. El equipo estaba conectado al celular de Leticia, que podría ver todo en tiempo real y grabar. «Ahora solo queda esperar, tía. Cualquier cosa rara, ya tienes cómo probarlo». Andrés se fue antes de que alguien despertara, y Leticia finalmente pudo dormir unas horas,
aunque sobresaltada. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Ricardo salió temprano a una junta importante. Sofía se despertó, hizo su licuado, atendió llamadas. Doña Elena se quedó en su cuarto, obedeciendo la petición de Leticia. Y Leticia limpió, cocinó, arregló, pero siempre con un ojo en el celular escondido en la bolsa de su delantal. A las 5 de la tarde sucedió. Leticia estaba trapeando el pasillo de la planta baja cuando vio por el celular que Sofía entraba a la cocina. La mujer miró a su alrededor, verificando que estuviera sola. Después, con movimientos rápidos y precisos, tomó la tetera, la llenó de agua y encendió la estufa. Mientras el agua hervía, abrió el cajón de debajo del horno y sacó el dichoso frasco. El corazón de Leticia latió tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Ahí estaba, la prueba. Sofía vertió varias gotas del líquido incoloro en una taza de porcelana, añadió el sobre de manzanilla y el agua caliente. Revolvió bien, probó un poquito en la punta del dedo como si checara la temperatura, y entonces arregló todo en una charola con galletas. Leticia grabó cada segundo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el celular. Cuando Sofía subió con la charola, ella corrió para interceptarla en el pasillo. «Doña Sofía, deje que yo se lo llevo. Usted ya hace tanto por doña Elena». Sofía dudó, claramente irritada por la interrupción. «No es necesario, Leticia. Yo misma se lo llevo». Pero Leticia ya le había quitado la charola de las manos. «Insisto, doña Sofía, es parte de mi trabajo». Los ojos de Sofía se entrecerraron, un destello de rabia atravesando su rostro perfectamente maquillado, pero no podía negarse sin parecer extraña. Le entregó la charola y dio media vuelta, regresando a su cuarto con pasos firmes. Leticia llevó la charola al cuarto de doña Elena, pero no dejó que la señora tomara el té. Vació todo en el inodoro y preparó una nueva taza de té genuino, sin veneno, sin mentiras. Por la noche, cuando Ricardo volvió del trabajo, Leticia lo esperaba en la cocina. Era hora de revelarlo todo. «Don Ricardo, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre doña Elena». Él notó la seriedad en su tono y aceptó. Fueron a su despacho, una habitación con estantes llenos de libros y un enorme escritorio de caoba. Leticia cerró la puerta. «Usted va a pensar que estoy loca, pero le juro por mi vida y por mis hijos que es verdad. Su esposa está envenenando a su mamá». Ricardo se puso pálido. «¿Cómo?» «Leticia, esa es una acusación muy grave». «Lo sé, don Ricardo, y no la haría si no tuviera la certeza y las pruebas». Le mostró el video en el celular. Ricardo lo vio en silencio, su rostro transformándose a cada segundo. Primero la incredulidad, luego la confusión y finalmente la furia contenida de quien está viendo toda su vida desmoronarse. Cuando el video terminó, se quedó en silencio por largos minutos. Leticia podía oír los latidos de su propio corazón. Ricardo finalmente levantó la vista y ella vio lágrimas en sus ojos. «Gracias por tener el valor de decírmelo. Gracias por proteger a mi mamá. Yo ni siquiera sé qué decir». «¿Entonces me cree?» «Le creo. Y vamos a llevar este video a la policía hoy mismo. Pero antes, necesito confirmar una cosa. Ese frasco que está usando, necesito saber qué tiene adentro». Leticia sacó el frasco de su bolsa, todavía envuelto en el paño. «Lo tomé ayer, don Ricardo, antes de que lo usara de nuevo». Ricardo sostuvo el frasco como si fuera una bomba a punto de estallar. «Lo llevaré a analizar. Y mientras tanto, Sofía no puede sospechar nada. Necesito que usted siga actuando normal, cuidando a mi mamá, protegiéndola. Yo me encargo del resto». Esa noche, la mansión pareció aún más silenciosa de lo normal. Leticia se acostó en su cama sabiendo que había hecho lo correcto, pero sin poder librarse del miedo que le oprimía el pecho. Había desafiado a una mujer poderosa, había expuesto secretos que debían permanecer ocultos, y no sabía qué consecuencias vendrían, solo sabía que no podía haberse quedado en silencio mientras una vida era robada gota a gota, taza por taza, día tras día.
En el piso de arriba, doña Elena dormía tranquila por primera vez en semanas, y en el cuarto principal, Sofía miraba el techo, sin saber que la red a su alrededor se estaba cerrando y que la trabajadora invisible a la que nunca había notado de verdad sería su ruina. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Leticia. Ricardo llevó el frasco a analizar a un laboratorio particular, pidiendo sigilo absoluto y urgencia. Mientras esperaban el resultado, la vida en la mansión continuaba en una normalidad forzada que sofocaba. Leticia cuidaba de doña Elena con doble atención, nunca dejándola sola, siempre verificando todo lo que comía o bebía. Sofía notó el cambio, pero no dijo nada, solo observaba con esos ojos fríos que no revelaban pensamientos. Ricardo empezó a trabajar desde casa, algo que nunca hacía. Decía que necesitaba estar cerca de su mamá, pero Leticia sabía la verdad. Estaba vigilando a su propia esposa, esperando el resultado que confirmaría lo impensable. La tensión en la casa era palpable, como si todos respiraran el mismo aire pesado y venenoso. Fue un jueves por la mañana, mientras una llovizna caía sobre la Ciudad de México, que Ricardo recibió la llamada del laboratorio. Leticia estaba lo suficientemente cerca para ver cómo se le iba el color del rostro mientras escuchaba. Cuando colgó, la llamó de nuevo a su despacho. Llegó el resultado. Era arsénico, Leticia. Arsénico en dosis pequeñas, calculadas para causar síntomas crónicos que imitan enfermedades degenerativas. Si mi mamá hubiera seguido tomando eso, en unas semanas, tal vez un mes. No pudo terminar la frase. Leticia sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Arsénico. Veneno de verdad. Ya no era una sospecha o una paranoia. Era un intento de homicidio ocurriendo dentro de esa casa, bajo candelabros de cristal y cuadros carísimos. ¿Va a llamar a la policía ahora? Sí. Pero antes, necesito entender por qué. Necesito escucharlo de su boca. Necesito saber cómo la mujer con la que compartí mi vida, mi cama, mis sueños, llegó a este punto. Ricardo mandó a Leticia a buscar a Sofía. Estaba en su cuarto, arreglándose para salir. Cuando bajó y vio a su marido en el despacho con esa expresión seria, algo cambió en su rostro. Era como si supiera instintivamente que el juego había terminado. Necesitamos hablar, Sofía. Siéntate. Ella se sentó, cruzando las piernas con una elegancia estudiada, pero Leticia notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Sobre qué, amor? Ricardo arrojó el informe del laboratorio sobre el escritorio. Sobre esto, sobre el arsénico que le has estado poniendo al té de mi mamá desde hace semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se puso pálida, pero rápidamente recompuso su expresión. No sé de qué estás hablando. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? Entonces explícame este video. Ricardo reprodujo en la computadora la grabación que Leticia había hecho. Sofía lo vio en silencio, y cuando terminó, algo se rompió dentro de ella. La máscara de elegancia y control se cayó, revelando a una mujer diferente, dura, amargada. Está bien, me atrapaste. Felicidades. Debes estar feliz, ¿no? Siempre fuiste el hijito perfecto, el hombre que se hizo a sí mismo, el empresario exitoso que nunca olvida sus orígenes humildes. ¡Qué bonito! ¡Qué inspirador! Su voz destilaba sarcasmo y rabia. Ricardo se levantó, incrédulo. Intentaste matar a mi mamá y estás enojada conmigo. ¿Qué te pasó, Sofía? ¿Qué me pasó? ¿De verdad quieres saber? Pues te voy a contar. Cuando nos casamos creí que me casaba con un hombre ambicioso que quería conquistar el mundo. Y lo conquistaste. Pero ¿sabes qué vino con eso? Esa obsesión enfermiza con tu mamita querida. Todo es ella. Cada cena, cada plática, cada decisión. Y cuando finalmente decidiste traerla a vivir aquí, fue la gota que derramó el vaso. Leticia escuchaba todo desde un rincón del despacho, donde Ricardo le había pedido que se quedara. Estaba impactada por la frialdad de Sofía, por la forma cruel en que hablaba de doña Elena. Mi mamá nunca te hizo nada, Sofía. ¿Que no hizo nada? Hizo todo. Comparaciones sutiles, esos comentarios sobre cómo no sé cocinar,
sobre cómo gasto mucho, sobre cómo las mujeres de su generación eran más fuertes y dedicadas. Me miraba como si yo no fuera lo suficientemente buena para su precioso hijo. ¿Y tú? Tú nunca me defendiste. Siempre te pusiste de su lado. Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. ¿Entonces decidiste matarla? ¿Ese era tu plan? Sofía se rió, un sonido amargo y sin humor. No era solo eso, Ricardo. ¿O crees que no sé de las deudas, de los préstamos que hiciste para salvar la empresa el año pasado, del seguro de vida que le hiciste a tu mamá poniéndome a mí como beneficiaria si algo les pasaba a los dos? Vi los papeles, Ricardo. 2 millones de pesos. Dinero suficiente para empezar mi vida de nuevo, lejos de todo esto. La revelación cayó como una bomba. Leticia sintió que se le revolvía el estómago. Así que era eso. No era solo odio o celos. Era dinero. Siempre era dinero cuando la gente mostraba quién era realmente. «Eres una asesina», dijo Ricardo, con la voz baja y controlada, pero vibrando de furia. «Planeaste matar a mi mamá por dinero y porque no te caía bien, y yo, ciego, confiaba en ti. Dormía a tu lado todas las noches sin saber que compartía la cama con una persona capaz de esto». Sofía se levantó, con los ojos brillantes de lágrimas que parecían más de rabia que de arrepentimiento. «Yo tenía otra vida antes de ti, Ricardo. Tenía posibilidades, opciones, sueños, y lo cambié todo por este matrimonio, por esta vida de esposa trofeo, siempre sonriendo en tus fiestas, siempre representando el papel de mujer perfecta. Pero nadie me preguntó qué quería yo. A nadie le importó si yo era feliz. Fui borrada exactamente como esa muchacha ahí en el rincón invisible». Leticia sintió la comparación como una bofetada. ¿Cómo se atrevía Sofía a comparar su vida de lujo y privilegio con la de ella? ¿Cómo se atrevía a victimizarse cuando estaba intentando matar a una anciana indefensa? «La diferencia es que yo nunca mataría a nadie para conseguir lo que quiero», dijo Leticia con voz firme. «Y usted siempre tuvo opciones. Doña Elena no las tuvo. Toda su vida fue de trabajo duro y sacrificio, y usted, que lo tuvo todo en bandeja de plata, decidió acabar con su vida por puro egoísmo». Sofía miró a Leticia con desprecio. «Ah, la heroína de la historia. La trabajadora valiente que salvó el día. ¡Qué cliché tan patético! ¿Crees que te va a recompensar? ¿Que tu vida va a cambiar? Vas a seguir siendo lo que siempre has sido. Nada». «¡Basta!», gritó Ricardo golpeando la mesa. «La policía ya viene en camino. Vas a responder por intento de homicidio. Y vas a pagar por cada gota de veneno, por cada vez que mi mamá se sintió mal por tu culpa». En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Doña Elena entró apoyada en una andadera, con el rostro marcado por el dolor y la comprensión de lo que acababa de escuchar. Había bajado las escaleras lentamente, atraída por las voces alteradas, y lo había oído todo. «Entonces era verdad», dijo la anciana, con voz temblorosa. «Intentaste matarme, muchacha. Dentro de la casa de mi hijo, bajo el mismo techo». Sofía miró a su suegra, y por un breve instante, algo que podría ser remordimiento pasó por su rostro. Pero fue demasiado rápido, reemplazado por la misma máscara de frialdad. «No esperaba que lo entendieras. Nadie lo entiende». «Yo entiendo perfectamente», respondió doña Elena. «Entiendo que eres una mujer vacía, que nunca supo lo que es el amor de verdad, que confunde la comodidad con la felicidad y el dinero con la realización. Yo pasé toda la vida sin nada, y fui feliz porque tenía a mi hijo y mi dignidad. Tú lo tienes todo, y no tienes nada porque solo te ves el ombligo». Las palabras de la anciana resonaron en el despacho. Minutos después sonó el timbre. Eran 2 policías que Ricardo había llamado discretamente, incluso antes de confrontar a Sofía. Se la llevaron esposada, todavía usando su conjunto de diseñador, todavía perfumada y arreglada, pero ahora sin el aura de superioridad que siempre la rodeó. Leticia vio todo desde la ventana, vio cuando la patrulla se alejó, llevándose a Sofía lejos de esa mansión, lejos de la vida que intentó manipular a su favor. Sintió alivio, pero también una tristeza profunda, porque al final de cuentas,
Todo aquello podría haberse evitado si la gente supiera hablar, si el orgullo y la ambición no cegaran los corazones. Esa noche, Ricardo se sentó con su madre en la sala. Leticia trajo té de verdad, preparado por ella misma, sin secretos, sin veneno. Los tres platicaron por horas. Ricardo le pidió perdón a su mamá por no haberse dado cuenta, por haber confiado ciegamente, por casi perderla. Doña Elena, con su sabiduría de quien ha vivido mucho, solo tomó la mano de su hijo y le dijo que lo perdonaba, porque errar es de humanos, pero reconocer el error y enmendarlo es divino. Y Leticia, la mujer invisible que se volvió visible cuando más importaba, recibió el agradecimiento que nunca esperó, pero que sabía que merecía. Don Ricardo la miró con lágrimas en los ojos. «Usted salvó a mi mamá, Leticia. La salvó cuando yo fallé. Nunca voy a poder pagarle esto adecuadamente, pero puede estar segura de que su vida va a cambiar a partir de hoy. Usted no es una empleada, usted es familia». Aquellas palabras calaron hondo en el corazón de Leticia. No era por el reconocimiento o la promesa de recompensa. Era porque finalmente alguien había visto en ella lo que siempre fue, una mujer de valor, de valentía, de principios, alguien que eligió hacer lo correcto incluso cuando le costaría todo. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos. Sofía fue procesada y esperaba su juicio. Las investigaciones revelaron que tenía deudas enormes en casinos en línea, vicios que le había ocultado a su marido durante años. El seguro de vida de doña Elena fue cancelado. El divorcio se inició. Y en la mansión de la avenida Presidente Masaryk, la vida recomenzó, pero diferente. Doña Elena se recuperó por completo, volviendo a tener energía y lucidez. Leticia fue promovida a cuidadora oficial de la anciana, con un sueldo justo y digno. Y Ricardo, humillado y transformado por la experiencia, aprendió que la riqueza no compra el carácter, y que a veces los mayores tesoros están escondidos en los rincones más sencillos de la vida. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica en que la verdad salió a la luz. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo flores en los jardines de la mansión y una ligereza que hacía mucho no se sentía entre esas paredes. El juicio de Sofía había terminado hacía 2 semanas, resultando en una condena de 8 años de prisión por intento de homicidio calificado. Los titulares de los periódicos explotaron el caso durante semanas, convirtiendo la historia en una especie de telenovela de la vida real que escandalizó a la élite chilanga. Leticia se despertó esa mañana de sábado con el sol entrando por la ventana de su nuevo cuarto, mucho más grande y cómodo que el anterior. Ricardo había insistido en que se mudara a uno de los cuartos de huéspedes del segundo piso, argumentando que no tenía sentido que se quedara en la parte de atrás cuando era prácticamente parte de la familia. Al principio Leticia se resistió, sintiéndose incómoda con tanto cambio, pero fue doña Elena quien la convenció. «Mija, te mereces comodidad y dignidad. Acostúmbrate, porque la vida está cambiando para mejor», le había dicho la anciana con esa sonrisa cálida que volvió a iluminar su rostro. Y realmente estaba cambiando. Leticia ahora recibía un sueldo 3 veces mayor que el anterior, tenía un contrato con todas las prestaciones de ley y sus funciones se habían redefinido. Ya no era trabajadora del hogar, sino cuidadora y compañera de doña Elena, enfocada únicamente en el bienestar de la señora. Ricardo contrató una empresa de limpieza que iba 3 veces por semana a encargarse de la casa. Bajó a la cocina y encontró a doña Elena ya despierta, preparando café. La señora había recuperado por completo la salud, y con ella vino una vitalidad sorprendente. A sus 72 años, se negaba a quedarse quieta. Volvió a coser ahora como pasatiempo, creando piezas que donaba a instituciones de caridad. También empezó a dar clases de artesanía en una ONG de la colonia, enseñando a mujeres de bajos recursos a crear productos que pudieran generarles un ingreso. «Buenos días, mi hija, ¿dormiste bien?» «Muy bien, doña Elena, pero usted no tenía por qué estar haciendo café. Yo lo hago». «Ay, Leticia, necesito sentirme útil. Déjame hacer algo, si no me voy a oxidar».
Las dos se rieron y Leticia sintió esa agradable sensación de pertenencia que se había apoderado de su corazón. Esa casa, que antes era solo su lugar de trabajo, ahora se sentía realmente como un hogar. Se sentaron juntas a tomar café, platicando sobre los planes del día. Tendrían visita por la tarde. Los hijos de Leticia, Mateo y Julia vendrían a comer a la mansión, algo que se había vuelto una rutina los sábados. Ricardo bajó poco después, vestido con ropa casual, muy diferente del ejecutivo siempre impecable de antes. La experiencia con Sofía lo transformó profundamente. Dejó de trabajar 15 horas al día y empezó a delegar más, priorizando el tiempo con su familia. También inició un proceso de terapia, reconociendo que necesitaba sanar las heridas emocionales de esa traición y la culpa de no haber visto las señales. «Buenos días, mamá». «Buenos días, Leticia. ¿Cómo están mis mujeres favoritas?» Leticia sonrió. Todavía se estaba acostumbrando a la nueva dinámica, al hecho de ser tratada como una igual, de participar en las conversaciones y decisiones familiares. Sus hijos también se estaban adaptando. Mateo, de 22 años, estaba terminando la carrera de ingeniería con una beca completa que Ricardo le consiguió. Julia, de 19, estudiaba enfermería y trabajaba medio tiempo en un hospital, pero ahora con menos presión económica, gracias al nuevo sueldo de su madre. La historia de Leticia adquirió proporciones que nunca imaginó. Después de que el caso llegó a juicio y los detalles salieron a la luz, varios medios de comunicación la buscaron para entrevistarla. Al principio las rechazó todas, por miedo y vergüenza a la exposición, pero Ricardo la animó, diciéndole que su valentía podría inspirar a otras personas en situaciones similares. «Usted tiene una voz, Leticia, y esa voz puede ayudar a mucha gente. No tenga miedo de usarla». Finalmente, concedió una entrevista a un programa de televisión de 1900, gran audiencia. Sentada en el estudio con las luces potentes y las cámaras apuntándole, Leticia contó su historia con la misma sencillez y verdad con la que siempre vivió. Habló de las señales que notó, del miedo a que no le creyeran, de la decisión de actuar aún sabiendo que podría costarle el empleo. La repercusión fue enorme. Miles de mensajes le llegaron a través de las redes sociales que sus hijos le ayudaron a crear. Otras trabajadoras del hogar le escribieron contando situaciones parecidas, pidiendo consejos, agradeciéndole por dar visibilidad a un gremio de trabajadores frecuentemente ignorado y devaluado. Leticia se dio cuenta de que su historia era más grande que ella misma. Representaba a todas las mujeres invisibles que sostienen hogares sin recibir el debido reconocimiento. Fue entonces cuando Ricardo tuvo una idea. Una noche, platicando con su mamá y con Leticia, propuso crear una fundación dedicada a la protección y valoración de los trabajadores del hogar. La fundación ofrecería cursos de capacitación, asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico y un canal de denuncias anónimo para casos de abuso. El nombre elegido fue sugerencia de doña Elena, Instituto Mirada Atenta, en honor a la capacidad de Leticia de ver lo que otros no veían. Leticia sería la directora social de la fundación, trabajando directamente con las beneficiarias mientras seguía cuidando de doña Elena. Era una nueva etapa en su vida, una que jamás soñó que fuera posible. Esa tarde de sábado, cuando sus hijos llegaron para la comida, Leticia los recibió en la puerta principal de la mansión, no en la de servicio. Fue un gesto simbólico, pero cargado de significado. Mateo y Julia abrazaron a su madre con el orgullo estampado en el rostro. Sabían lo que había enfrentado, los riesgos que corrió, y la admiraban inmensamente por ello. La comida fue animada. Doña Elena contó historias de cuando Ricardo era niño y ella cosía hasta tarde para comprarle sus cuadernos. Ricardo recordó las dificultades que pasaron y cómo la determinación de su madre lo inspiró a nunca rendirse. Y Leticia, rodeada de esas personas que se habían convertido en su segunda familia, sintió una gratitud profunda por la vida y por las decisiones que tomó. Después de comer, fueron todos al jardín. Ricardo había mandado construir un kiosco,
y era ahí donde les gustaba tomar café y platicar. La tarde estaba preciosa, con el cielo azul y una brisa suave que mecía las flores. «Mamá, Leticia, tengo una noticia para ustedes», dijo Ricardo con un brillo especial en los ojos. «El Instituto Mirada Atenta está oficialmente registrado y funcionando. Ya tenemos 50 trabajadoras inscritas, 3 abogadas voluntarias y un convenio con el gobierno de la ciudad para ampliar el proyecto. Y además recibí una propuesta de una cadena de televisión para hacer un documental sobre la historia de ustedes dos, mostrando la importancia del respeto y la dignidad en el trabajo doméstico». Doña Elena aplaudió, emocionada. «Hijo, qué orgullo. Transformaste una tragedia en algo hermoso». «No fui yo, mamá. Fue Leticia. Ella tuvo el valor cuando yo fui un cobarde. Ella vio cuando yo estaba ciego». Leticia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No fue solo mérito mío. Fue un trabajo de todos. Usted me enseñó lo que es la bondad de verdad, doña Elena. Y usted, don Ricardo, me enseñó que hay gente buena dispuesta a hacer lo correcto cuando descubre la verdad». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ahí, en ese jardín que antes guardaba secretos sombríos, ahora florecía la esperanza. La mansión ya no era un escenario de conspiración y mentiras, sino un hogar donde las personas se respetaban y se cuidaban mutuamente. Semanas después, Leticia estaba en la oficina del Instituto Mirada Atenta, atendiendo a una joven trabajadora que sufría abusos en la casa donde trabajaba. Escuchó la historia de la muchacha con atención, anotó todos los detalles y la canalizó a la asistencia jurídica. Antes de que la joven se fuera, Leticia le tomó la mano. «No estás sola. Tu trabajo tiene valor y mereces respeto. Nunca dejes que nadie te haga creer que eres invisible solo porque limpias la casa de otros. Todas somos visibles y nuestra dignidad no depende de la aprobación de nadie». La joven salió de la oficina llorando, pero eran lágrimas de alivio. Por primera vez, alguien le había creído. Cuando Leticia regresó a la mansión al final del día, encontró a doña Elena en la sala, cosiendo una cobija para donar. La anciana levantó la vista y sonrió. «¿Cómo te fue?» «Intenso, pero bien. Ayudé a una muchacha hoy. Creo que hice una diferencia en su vida». «Estoy segura de que sí, mi hija. Tienes ese don de ver a las personas y hacerlas sentir importantes. Aprendí de la mejor maestra». Las dos se abrazaron, y en ese momento Leticia entendió que su viaje no había sido en vano. Ya no era la mujer invisible que entraba por la puerta de servicio. Era Leticia, una mujer de valor, de principios, que transformó su dolor en propósito y su invisibilidad en luz para otras personas que aún vivían en las sombras. La historia de Sofía terminó en una celda fría, pagando por sus decisiones. Pero la historia de Leticia apenas comenzaba, demostrando que los verdaderos héroes no siempre usan capas ni viven en palacios. A veces usan uniformes sencillos y tienen manos callosas, pero cargan en el pecho un corazón lo suficientemente grande para salvar vidas y cambiar destinos. Y así, en las bulliciosas calles de la Ciudad de México, entre el ruido de los coches y el ajetreo del día a día, una mansión en la avenida Presidente Mazarik se convirtió en símbolo de que la verdad siempre triunfa, que la valentía no elige clase social y que a veces la persona más importante en una casa es precisamente aquella que nadie suele ver. Fin de la historia. Queridos seguidores, esperamos que la historia de Leticia, doña Elena y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la valentía de esta mujer que eligió hacer lo correcto aun cuando todo conspiraba en su contra, déjanos tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Tú habrías tenido el mismo valor que Leticia? ¿Has pasado por alguna situación parecida? Compártela con nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y celebran a los héroes invisibles que nos rodean. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio.
Te esperamos en la próxima historia, que promete emocionar aún más. Hasta entonces, recuerda, nunca subestimes el poder de quien ve lo que otros prefieren ignorar.